Hola amigos, continuamos con el estudio del libro a los Hebreos. En esta oportunidad nos concentraremos en el mensaje principal del libro. Y la verdad es que basta con una simple lectura para darse cuenta que el tema central es la maravillosa persona y obra de Jesús. ¿Cómo se muestra a Jesús en el libro a los Hebreos? Recordemos, según ya fue explicado en la lección anterior, que el apóstol Pablo escribió el mensaje de Hebreos para fortalecer la fe de los creyentes que estaban pasando por diversas pruebas. Estos cristianos de origen judío aún guardaban las fiestas, seguían ofreciendo sacrificios de animales como en años anteriores y continuaban en su celo por la ley ceremonial. Y lo más grave de todo es que tenían solo un concepto vago de quién era realmente Cristo y de su ministerio en el santuario celestial, no comprendiendo que sus sacrificios eran inútiles debido al gran sacrificio que hizo Jesús en el Calvario. Es por eso que en Hebreos 8.1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así es que, según Pablo, hay un punto principal, y este era exaltar a Jesús como sumo sacerdote. En otras palabras, clarificar el rol de Jesús en el plan de salvación. Sin dudas que Jesús es el centro de todo el libro. Los israelitas, y por ende estos primeros cristianos de origen judío, tenían en alta estima a Moisés como profeta, al rey David, de quien saldría el Mesías, al santuario, los sacrificios y por supuesto el sacerdocio aarónico y el ministerio de los ángeles. De este modo, uno de los grandes objetivos del escritor de Hebreos era dejar en claro la superioridad de Jesús en todos estos aspectos. Presenta a Jesús como rey, como defensor, como gran sumo sacerdote y mediador de un mejor pacto. El capítulo 1 comienza diciendo que Dios nunca ha cortado la comunicación con el hombre pecador y que buscó muchas maneras para hacerlo. Y una de las más efectivas y apreciadas por los hebreos fue la que se hizo mediante los profetas. Pero estas revelaciones eran incompletas, por lo cual en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, para así entregar una revelación más exacta de sí mismo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De esta forma el autor de Hebreos desde el comienzo exalta a Jesús por sobre todo lo revelado hasta ese momento. Lo primero que hace es enumerar una serie de atributos propios de Dios que exaltan a Jesús como un ser divino, mostrando la superioridad de Cristo en relación a los ángeles y el cumplimiento de las promesas del pacto hechas al rey David y al pueblo de Israel. Dice que Dios el Padre lo constituyó heredero de todo. El mismo versículo 2 expresa que por medio de él hizo el universo, dejando en claro el poder creador de Cristo. También resalta la naturaleza divina de Jesús al decir que él es el resplandor de la gloria de Dios y que es la imagen misma de su sustancia. Palabras muy bien seleccionadas para enfatizar la semejanza entre el Padre y el Hijo. A continuación, en el mismo versículo 3, agrega que es Jesús quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, expresando de esta forma que Jesús no es solamente el creador del universo, sino que también es su sustentador. El universo funciona y permanece porque Jesús lo sustenta con su poder. El versículo 3 también alude al poder salvador de Jesús, al mencionar que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
A partir del versículo 4, el apóstol hace una exposición contundente sobre la superioridad de Jesús frente a los ángeles. La tendencia general de estos creyentes era tener a los ángeles en alta estima, sabiendo que fueron a menudo los mensajeros de Dios durante el periodo de tiempo del Antiguo Testamento. Pero tenían que tener cuidado. Los ángeles eran criaturas, así como los seres humanos, aunque sin pecado y con poderes superiores al hombre. En cambio, Jesús era diferente, pues ya lo mencionó antes, fue el creador de todo el universo, lo cual también incluía a los ángeles. Lo primero que menciona Pablo es que Jesús fue hecho superior a los ángeles, es decir, fue exaltado más que los ángeles después de cumplir su misión. Con la encarnación, al llegar a ser un hombre, quedó en una condición inferior a los ángeles. Ahora, al ser entronizado, recupera su condición superior. Y esto queda plenamente entendido con lo que se expresa en el capítulo 2 y versículo 9. Dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es por eso que en el versículo 4 dice que heredó más excelente nombre que ellos. Y en el 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Mientras que en el versículo 6, Dios pide que todos los ángeles adoren a Jesús. Y en el versículo 7, afirma que los ángeles son solamente ministros o servidores. En el versículo 8 se llega al mayor punto de inflexión cuando Dios el Padre lo reconoce como Dios y Rey eterno al exclamar, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y en los versículos 11 y 12 se vuelve a enfatizar la eternidad de Jesús al compararlo con los cielos. De los cielos dice, ellos perecerán y todos ellos se envejecerán como un vestido. En cambio de Jesús se expresa, mas tú permaneces, versículo 11, y tus años no acabarán, dice el versículo 12. En el versículo 13, el Padre dice que nunca le ha pedido a un ángel que se siente a su diestra, así como lo hizo con Jesús. De este modo, el capítulo 1 termina con la pregunta retórica que demuestra que los ángeles son solamente espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nos dice el versículo 14. Y no así Jesús, considerado Dios, que se sienta junto al Padre y que recibe la adoración de los ángeles. Si vamos a la composición del texto, nos podemos dar cuenta que los versículos anteriores están organizados en 4 partes. Cada parte presenta un aspecto de la ceremonia de entronización de Jesús como Hijo de Dios después de haber cumplido con su misión redentora en este mundo. En primer lugar, Dios adopta a Jesús como su Hijo real. El versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre y él será a mí Hijo. En segundo lugar, en Hebreos 1:6, Dios presenta al Hijo ante la corte celestial para que lo adoren. La orden es, adórenle todos los ángeles de Dios. En el punto 3 se concentran los versículos 8 al 12, donde el Padre proclama el gobierno eterno del Hijo al pronunciar las palabras, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, nos dice el versículo 8. Y los versículos 10 y 11 continúan, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces.
Y en cuarto lugar, Dios entroniza al Hijo, le otorga el poder en sí, en los versículos 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Una alusión a los reyes vencedores cuando colocaban su pie sobre sus enemigos. Respecto al gobierno eterno del Hijo, o a Jesús como Rey, recordemos primero que por ser Dios, Jesús siempre ha sido el gobernante del universo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. Jesús, en los evangelios, reiteradamente lo llama príncipe de este mundo. Pero Jesús vino a este mundo a recuperar su derecho a gobernar sobre aquellos que lo aceptan como su Salvador. Y lo hizo derrotando a este enemigo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en términos generales podemos decir que los dos primeros capítulos de Hebreos se enfocan especialmente en la investidura de Jesús como Rey, en cumplimiento del pacto de Dios con el rey David, a quien le había enviado el siguiente mensaje a través del profeta Natán. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Se le dice al rey David, pero esto en una segunda aplicación es una profecía mesiánica que el libro de Hebreos aplica su cumplimiento en Jesús. El pueblo de Israel debía ser fiel en todo sentido. Era esa su parte del pacto. Con el tiempo estas promesas se fueron traspasando a los descendientes de David. El rey de este modo representaba al pueblo. Sin embargo, ninguno de los descendientes de David fue completamente fiel, porque algunos reyes fueron realmente perversos. Pero Jesús sí fue fiel, perfectamente fiel, nos dice Hebreos 3:6. Por eso Hebreos presenta a Jesús como nuestro representante, nuestro mediador, a través del cual fluye la bendición de Dios y se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Y el autor de Hebreos concuerda en que Dios cumplió en Jesús todas las promesas hechas a David. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios le dio un más excelente nombre. En el versículo 5 plantea que lo adoptó como a su propio hijo. Y en el versículo 8 dice que estableció su trono para siempre. Lo mismo plantea el versículo 12. Y en el versículo 13 y 14 dice que lo sentó a su diestra. Cuando el pueblo de Israel pidió ser semejantes a otros pueblos y pidió tener un rey, entre otras cosas dijeron, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá de delante de nosotros y hará nuestras guerras. 1 Samuel 8:20. De la misma manera, Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros las batallas. Hebreos 2:16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Al igual que David ante Goliat, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo. Se vistió la armadura, peleó con el enemigo y ganó la batalla.
Gracias a Jesús, nuestro defensor, la victoria está asegurada. Por eso Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los israelitas querían un rey que fuera juez y líder en la batalla porque se olvidaron de que Dios era su rey. Hebreos 2:14 al 16 describe a Jesús como el campeón de los seres humanos. Cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate a solas y nos libra de la esclavitud. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hasta este momento, el libro de Hebreos presenta a Jesús como rey y defensor. Pero a partir del capítulo 5 al 7, presenta una segunda función de Jesús. Lo presenta como un gran sumo sacerdote. Por ejemplo, Hebreos 6:20 dice, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Pablo explica que esto cumple una promesa que le había hecho al rey davídico prometido, de que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Salmo 110 y versículo 4 leemos, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y qué funciones realizaban los sacerdotes en Israel? La verdad es que los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios. El sacerdote era un mediador. Toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. Por lo tanto, dentro de sus funciones podemos mencionar, número 1, mediar entre Dios y los hombres. Número 2, ofrecer sacrificios para ser perdonados y purificados. Número 3, enseñar la ley de Dios. Y número 4, bendecir en nombre de Dios. Todas estas funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró, bajo juramento, dice la Biblia, sacerdote según el orden de Melquisedec. Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando llegamos al capítulo 8, el apóstol clara y tácitamente dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, nos dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Y explica que los sacerdotes que oficiaban en el santuario terrenal servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos capítulo 8 al 10 se centra en la obra de Jesús como mediador de un nuevo pacto. Todo el sistema del santuario mosaico, con sus ritos y ceremonias, fueron diseñados para prefigurar, ilustrar la obra que el Mesías Jesús habría de hacer en el futuro. Así, los sacerdotes prefiguraban a Jesús, aunque eran mortales y pecadores. Ellos no podían ofrecer la perfección que Jesús ofrecería y ministraban en un santuario que era una figura y sombra del santuario celestial. En contraste, el libro a los Hebreos
dice que Jesús ministra en el verdadero santuario y que nos brinda acceso a Dios. Los sacrificios de animales prefiguraban la muerte de Jesús como un sacrificio en nuestro favor. Pero esa sangre no podía limpiar la conciencia, nos dice el texto. Al designar a Jesús como sumo sacerdote, el Padre estableció un nuevo pacto. El nuevo pacto ofrece lo que solo un sacerdote perfecto, eterno, divino, puede ofrecer. Este sumo sacerdote no solo explica la ley de Dios, sino además la implanta en nuestro corazón. Este sacerdote ofrece un sacrificio que brinda perdón. Este sacerdote nos limpia y transforma nuestro corazón en uno de carne. Dios planeó que el antiguo pacto apuntara hacia el futuro, hacia la obra de Jesús. Pero algunos malinterpretaron sus propósitos. Y muchos de estos primeros cristianos de origen judío eran reacios a dejar los símbolos, las sombras, para abrazar las verdades que representaban, perdiendo con ello los maravillosos beneficios que les ofrecía el ministerio de Jesús. Uno de los objetivos del escritor de Hebreos era sin duda mostrar la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo. Y nos preguntamos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Revisemos. En primer lugar, el santuario del antiguo pacto estaba en la tierra y era una sombra o figura del santuario celestial que es el verdadero del nuevo pacto. Hebreos 8:2 dice, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y el versículo 5 dice que es figura y sombra de las cosas celestiales. Número 2, el antiguo pacto fue inaugurado con la sangre de animales. Nos dice Hebreos 9, 19 y 20. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 leemos, pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero el nuevo pacto fue inaugurado con la sangre de Cristo. Número 3, los sacrificios del antiguo pacto, que eran de animales, no perfeccionaban. Pero el sacrificio del nuevo pacto, es decir, la muerte de Jesús, sí. Por ejemplo, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectos a los que se acercan. Pero en 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Número 4, el antiguo pacto requería muchos sacrificios, pero el nuevo pacto solamente uno. En Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. Número 5. El antiguo pacto tenía sacerdotes mortales. En cambio, el nuevo tenía un sacerdote inmortal. En el capítulo 7, versículo 23, leemos: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero el versículo 24 agrega: mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Finalmente, punto número 6, el antiguo pacto tenía sacerdotes imperfectos, pero el nuevo tenía a uno perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7, 28 leemos: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y el versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así, estimados amigos, es que el mensaje de Hebreos es un mensaje de aliento y esperanza, porque se centra en Jesús, nuestro Dios y Salvador. Hebreos presenta la superioridad de Jesús en todas las cosas. Cristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a los sacerdotes. Su sacrificio es muy superior a los ofrecidos bajo el antiguo pacto, que eran sacrificios de animales. Finalmente, el mensaje a los hebreos también incluye una serie de advertencias que alcanzan su punto culminante en los capítulos 10 al 13, donde se compara la experiencia de los israelitas en el desierto antes de entrar a la Canaán terrenal con los lectores de la carta, y se exhorta a tener fe, siguiendo el ejemplo de una gran lista de personajes que culmina con Jesús mismo. Estimados amigos, eso es todo por ahora. Espero que este pequeño repaso del mensaje a los hebreos pueda ser de gran utilidad para comprender plenamente el gran amor de Dios por nosotros y su sublime plan de salvación. Y si Dios lo permite, nos juntaremos la próxima semana para seguir estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios los guarde.